Disfruta de unas buenas vacaciones con tu tarjeta de crédito de Caja Morelia Valladolid y obtén hasta 2% de cashback. Caja Morelia Valladolid. Somos la caja que va contigo. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Gerardina Carreño. Me da muchísimo gusto saludarle en este inicio de semana laboral y también de regreso de vacaciones para muchos. Les saludo con un gran gusto y le agradezco a usted, amigo y paisano que nos sintoniza a través de Mexicanal, allá en Estados Unidos y al sur de Canadá, y también a usted que nos sigue aquí en Morelia, en la capital del estado y en todas las regiones a las que llegamos y contamos con su valiosísima preferencia y su valiosísima lealtad. Y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Eric Serpa. ¿Cómo estás, Eric? Gerard, también te saludo con mucho gusto. Muy buenas noches. Saludamos a usted que nos acompaña a través de este espacio público y también para las personas que aún siguen de vacaciones, claro. Estudiantes, desde luego. Gracias por estar con nosotros a través de este espacio de comunicación. Miguel Almanza Vega, intérprete de lengua de señas mexicana, todo un equipo de trabajo que hace posible. A las 8 le damos la más cordial de las bienvenidas. Saludamos a quienes nos ven y nos escuchan en www.sistemamichoacano.tv y como cada noche le invitamos a establecer comunicación a través de las redes sociales. Recuerde que lo más importante para este medio y desde luego para este espacio es su opinión. Iniciamos aquí a las 8. Michoacán es potencia en materia agropecuaria. Así lo destacó el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, en el marco del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Resalta los ideales del zapatismo en su lucha contra la tiranía y el abuso. En otros temas, para garantizar la vida de las mujeres libres de violencia de centros de trabajo, estamos en pañales. Así lo considera especialista en materia de derecho laboral. Desafortunadamente, la Semana Mayor, en otros temas, no se puede considerar como saldo blanco tras el deceso de un joven en el lago de Siragüen. Le tendremos los detalles. Y en la cultura, con la presencia de exponentes de diversas partes de nuestro país, así como de Perú, Rusia, Argentina y de Líbano. Del 14 al 16 de abril se llevará a cabo la Feria Internacional de la Pirotecnia Indaparapeo 2023. Iniciamos aquí a las 8. Claro que sí, comenzamos en el mejor lugar para informarse, que es aquí con nosotros. Ya también inició la temporada de calor, con esto pues se advierte un mayor número de plagas que se pueden hacer en las casas, y en este contexto la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, advierte de los servicios de fumigaciones que son hechas por personas no autorizadas y que pueden desencadenar reacciones severas en la salud. Con el aumento de temperaturas a menudo viene acompañado de un aumento de plagas. Fumigaciones y control de las mismas a menudo son servicios ofertados por personal no capacitado, lo que provoca desde estafas hasta severos riesgos a la salud, advirtió Ariadna Arriaga Flores, subcomisionada de la COEPRIS. Lo mejor es que nada más te pudieran regar agua, ¿no? Que te rocíen agua. Pero en el año 2015, por ahí 2016, hubo un problema. Yo recuerdo aquí en el estado de Michoacán, y se los quiero compartir porque no quiere decir que no pueda volver a pasar, que había personas que tocaban en tu casa y te decían, oiga, deme lo que sea, lo que me quieran ustedes dar, les fumigo. Y hubo una persona que estaba aplicando líquidos de control de plagas del campo en la ciudad, y esos tienen una permanencia en el ambiente mucho mayor. Bueno, les contamos que hubo intoxicaciones de mascotas, varias casas murieron sus aves, sus perros, gatos, y algunas personas tuvieron mucho malestar físico. Por ello, antes de contratar este tipo de servicios, es indispensable que verifiquen en la página de la COEPRIS que los ofertantes cuenten con la licencia sanitaria. Claro, uno, que fueron personas que acreditaron su conocimiento para el uso de estas sustancias, y que sus protocolos o fumigaciones o desinfecciones que te hacen en tu domicilio va a venir acompañado no nomás de que te rocien sustancias, sino de que te van a llevar
de una manera acompañándote en el control de las plagas. Muchas veces, por ejemplo, no es que apliques tantos líquidos. A lo mejor con poner una barrera, un mosquitero, un guardapolvo, ya no se te meten los ratones. O ellos hacen una evaluación y ven dónde pueden estar saliendo del drenaje las cucarachas y nosotros no lo percibimos. La experta en salud recordó que hay especificaciones de cómo limpiar los muebles tras la fumigación, tiempos para volver a la casa o establecimiento, así como otras indicaciones para evitar riesgos a la salud. Con información de Yesenia Magaña, la radio y la televisión pública de Michoacán. Es un tema que debemos de poner atención y desde luego ya lo mencionaba la funcionaria, pues acudir a esta dirección, ver desde luego quienes estarán introduciéndose a un centro de trabajo, a su casa, porque está en riesgo su salud, la salud de los seres queridos y bueno, también pues habrá que darle un seguimiento especial, cuál es el contenido, los líquidos que se utilizan en este tipo de fumigaciones que, bueno, de acuerdo a esta temporada, pues también se están incrementando y que pues debemos de poner atención, tener cuidado también por el tema de seguridad, quien toca la puerta de nuestro hogar. En otros temas, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, destacó los ideales del zapatismo en su lucha contra la tiranía y el abuso. Gerardo Hernández nos tiene los detalles. El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, afirmó que no hay traición, emboscada ni bala alguna capaz de silenciar la lucha de los campesinos. Dijo que históricamente los campesinos han sido víctimas de la desigualdad, la tiranía y el abuso. Durante su mensaje en el acto del 104 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, dijo que la esencia del llamado caudillo del sur se mantiene como el ideal de la conciencia ética, social y moral de México. En Cuatro Caminos resaltó además la lucha de Zapata a favor de los olvidados y marginados. El zapatismo es histórico, es pureza en sus ideales, generosidad en los propósitos y entrega a cada causa noble que sigue vigente. No hay traición, ni emboscada, ni bala alguna capaz de silenciar la lucha de los campesinos. Así como no existe versión histórica que pueda minimizar el ejemplo de compromiso social y las ideas libertarias de aquellos enormes combatientes del sureste de México. Agregó que el zapatismo es heroico y pureza por sus ideales que siguen vigentes. En la radio y televisión pública de Michoacán, Gerardo Hernández. También el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dijo que la presente administración estatal apoya como nunca a los hombres del campo. En este gobierno, en mi gobierno, con el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como nunca antes estamos apoyando al campo. Por primera vez en Michoacán, este año 2023, entregaremos con el respaldo del gobierno federal más de 40,000 toneladas de fertilizantes. Y lo haremos de manera gratuita, directa. Y me decía una campesina indígena en Zitácuaro, y a tiempo, que es fundamental. Es así que cerca de 75,000 productores, pequeños, de 2, 4, 5 hectáreas, recibirán su apoyo. Temas. Desafortunadamente, la Semana Mayor no puede considerarse con saldo blanco debido a la muerte de un joven quien se ahogó, quien perdió la vida, esto en el lago de Siragüen. Esto lo comenta el director de Protección Civil del Estado de Michoacán, Jorge Romero. Los detalles con nuestra compañera Saraí Rangel. Sin saldo blanco concluyó la primera parte del descanso del periodo de Semana Santa. El motivo, el lamentable ahogamiento de un menor registrado en el lago de Siragüen, confirmó el coordinador estatal de Protección Civil, Jorge Romero Alvarado. El reporte que tengo por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, conjuntamente con los 113 municipios en Michoacán, bueno, tuvimos por ahí incidentes sobre todo en las playas, en algunos balnearios, pero fueron menores. Es una lástima que el día de hoy no pueda manifestar que fue saldo blanco, porque
Ayer aproximadamente al mediodía, entre 2 y 3 de la tarde, tuvimos una persona ahogada en lo que es el lago de Siragüen. Luego de horas de búsqueda, buzos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán lograron recuperar el cuerpo de Óscar B., de 15 años de edad, que en la tarde del domingo 9 de abril se lanzó desde el muelle Cupándaro para nadar en el lago, pero ya no salió a flote. El lago de Siragüen, ustedes lo conocen, es aguas profundas muy frías. Entonces el cuerpo puede permanecer hasta 5 o 6 días por la temperatura del agua. Romero Alvarado detalló que luego de que se alertara a las corporaciones de socorristas, se emprendió la búsqueda sin lanchas por ser zona protegida, lo que se prolongó por varias horas, pues la temperatura y profundidad dificultan las tareas. Finalmente, la mañana de este lunes, el cadáver fue localizado y trasladado a la morgue. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Y por este lamentable hecho, ningún cuerpo de agua es apto para el recreo, por lo que el Coordinador Estatal de Protección Civil, Jorge Romero Alvarado, recomienda no meterse a nadar. Ningún cuerpo de agua, ningún río es recomendable para nadar o bañarse. Definitivamente esta es una situación que no se recomienda. Los bañarios se recomienda porque tienen sus salvavidas y son precisamente para esto, pero ningún cuerpo de agua está proyectado para que se nade o se vayan a bañar, porque pueden sufrir alguna situación, llámese río, llámese presa, llámese lago, llámese cualquier almacenamiento de agua, no es propicio para esto. Okay. Porque hay ollas, que ustedes saben que hay en varios lugares, hay ollas, ajá, que no tienen estas situaciones, no son hechas para divertirse, ni mucho menos para bañarse. Llamado de las autoridades, habrá que seguir, desde luego, estas recomendaciones para evitar riesgos que podamos lamentar. Y al menos 6 accidentes vehiculares, personas enfermas y extraviadas, así como al menos 15 personas rescatadas en la costa ante peligro de ahogamiento, fueron los sucesos atendidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil durante la primera semana del periodo vacacional. Esto con el apoyo de las diversas corporaciones de emergencias y seguridad pública desplegadas en la entidad para prevenir o evitar afectaciones de salud y riesgos a la integridad física de las y los vacacionistas. Las playas donde mayores incidencias se registraron, eso de acuerdo con la información proporcionada por el Coordinador Estatal de Protección Civil en el estado de Michoacán, Jorge Romero Alvarado, fueron Playa Jardín, Caleta, Las Peñas, Maruata, Faro de Bucería, San Juan de Alima, Boca de Apisa, la mayoría derivadas de la desatención de las y los bañistas a las indicaciones o recomendaciones de los salvavidas y elementos de seguridad pública y protección civil. Durante las vacaciones de la Semana Santa de la semana pasada, nuestro estado recibió cerca de 430,000 personas con una derrama económico de turistas. Estos dejaron una derrama económica superior a los 600 millones de pesos, según resultados preliminares que dio a conocer el secretario de Turismo, Roberto Monroy García. La proyección que tenemos para la semana de Pascua, para cerrar ambas semanas, la siguiente, por favor, sería llegar, comparativo 2022, 688 personas contra 634.160 y una derrama 740 millones en el 22, 814 en el 23. Es proyección. Habíamos dicho un crecimiento del 7%, estaríamos abajo en la cantidad de personas, estaríamos sobre el 5%, pero arriba la derrama económica sobre el 10%, es decir, está gastando más la gente que viene a nuestro estado. Y hemos encontrado también la que sigue, por favor, son algunas imágenes solamente para dar testimonio de la cantidad de gente que tuvimos, los visitantes. Se ha visto un crecimiento en el número de extranjeros también que está llegando a nuestro estado. Y bueno, esperamos tener el corte la próxima semana, solamente un dato preliminar que nos da la Universidad Michoacana. Le invitamos a establecer comunicación vía WhatsApp con nosotros, 44 38 66 09 01. Hacemos una pausa, regresamos con más. Factores predisponentes de la insuficiencia renal crónica. ¿Tú sabes de qué se trata esto? La mayoría de los pacientes son asintomáticos, no tienen molestias. ¿En qué momento está indicado un trasplante riñón? El paciente diabético, el paciente hipertenso, saben que tienen algún factor
que se asocia a que en el futuro vayas a tener daño crónico. ¿La diálisis o la hemodiálisis? ¿Cuál es mejor de las dos? Todo el sistema al pueblo. Si ves un incendio forestal, repórtalo. Al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía, verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. Ofrece un novedoso sistema para no pagar energía eléctrica, mejor conocido como Diablitos, pese a los riesgos que ello implica. ¿Aceptas el sistema que ofrece tu vecino o pagas tu recibo de luz normalmente? Pagaría mi servicio de energía eléctrica. Creo que al final lo barato, dicen, puede salir más caro por los riesgos que puede conllevar un servicio así. Pago la luz a la comisión, siempre, ante todo. Siempre estoy pagando mis impuestos de la manera normal, procuro pagar mi recibo en tiempo y forma. Pago mi servicio. Me han ofrecido y les digo, no, ¿sabes qué? Las sanciones o las multas son muy carísimas. Entonces más vale mejor irse por lo derecho. Sea contra la corrupción. Gracias por seguir con nosotros aquí en su noticiero a las 8. En materia laboral, para garantizar la vida de las mujeres libre de violencia en los centros de trabajo, estamos en pañales. Así lo consideró el abogado en la materia, Sergio Carmelo Domínguez Mota. Las mujeres trabajadoras a menudo son víctimas de hostigamiento y acoso sexual laboral, así como de despidos injustificados por cuestiones de maternidad. Y si bien desde el 2017 con la reforma esta situación se visibilizó, aún estamos en pañales en esta materia, consideró el abogado laboral Sergio Carmelo Domínguez Mota. Además, los patrones tampoco están atendiendo la problemática. Tendientes precisamente a erradicar la cuestión de la violencia de género, el acoso, el hostigamiento en el ámbito del trabajo, ¿no? Eso me parece que estamos en pañales, realmente todavía falta mucho por hacer, falta concientizar, visualizar, que los sindicatos también empiecen a generar ya con los patrones en los protocolos para erradicar la violencia de género. Es una de las obligaciones que también aparecen en la reforma. Dentro de las obligaciones de los patrones es generar los protocolos para erradicar la violencia de género. Esto es algo que está pendiente. Desafortunadamente no hay muchos patrones que estén entrándole a esto. Seguimos teniendo una cultura muy patriarcal, muy machista en ese sentido, y no queremos, como que a veces las empresas no quieren entrarle a ese tipo de medidas. Este tipo de conflictos laborales no se concilian si no son canalizados directamente a los tribunales para evitar la revictimización de la mujer. En este caso, el artículo 685 ter de la Ley Federal del Trabajo establece que en esos casos de acoso, de violencia de género, las partes están exentas de la conciliación, ¿no? Como una forma de buscar la no revictimización de las trabajadoras, y además existen una serie de medidas cautelares tendientes a garantizarles ciertos derechos, como es el caso de las madres trabajadoras que son despedidas en un estado de embarazo. Pues ahora, como una medida cautelar, se busca que no importa que todavía esté el juicio pendiente, se establece la obligación del patrón de reinstalar en la fuente de trabajo a la trabajadora y la alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque es obvio que una persona que está en un estado de embarazo no renuncia porque quiera, ¿no? Los conflictos laborales no conciliables son discriminación, violencia de género o acoso sexual. Los que tienen que ver con derechos de seguridad social, así como con cuestiones de libertad sindical y contratos colectivos de trabajo, y todo aquello que pueda afectar los derechos humanos fundamentales del trabajador. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán informó Yesenia Magaña. Michoacán va por buen camino en garantizar la justicia laboral ahora a través de los centros de conciliación. Así lo refirió el abogado Sergio Carmelo Domínguez Mota. En este sentido, eso fue lo que dijo. En el estado de Michoacán tenemos la gran ventaja
de que se han implementado 4 juzgados laborales, uno es en Uruapan, otro en Zamora, creo, y 2 en Morelia, Michoacán, y realmente la experiencia que nos está dando es que solamente están cerca de 40 o 50 asuntos en trámite. Los demás se han ido resolviendo en el Centro Local de Conciliación, lo cual nos da un buen augurio de lo que va a pasar en materia del trabajo. Bueno, esto apenas vamos empezando, habrá que ver si con la saturación no volvemos a tener los conflictos anteriores. Yo creo que el principal problema hoy en día estriba en que tenemos 2 tipos de justiciables de primera y de segunda. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tenemos aquellos justiciables que están empezando a tramitar sus conflictos, sus trámites ante los tribunales laborales y ante el Centro Local de Conciliación, y que sí estamos viendo que es una justicia más rápida, pero tenemos todos aquellos juicios que, de acuerdo a los transitorios, se siguen tramitando en las juntas de conciliación. Y si bien se destaca un avance en este sentido, aún existen 23,000 expedientes rezagados y pendientes de justicia que deben ser atendidos con la misma prontitud que se hace con el nuevo modelo de justicia laboral, así lo consideró el especialista. Y es un gusto saludar en este espacio a Jimena Ruiz, quien nos tiene toda la información de la cultura. Jimé, muy buena noche. ¿Qué tal, Erich? Un gusto saludarte a ti y por supuesto a todas las michoacanas y michoacanos que nos sintonizan a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Comenzamos con esta información cultural porque del 14 al 16 de abril se llevará a cabo un evento de pirotecnia en el municipio de Indaparapeo. Un espectáculo de luces y colores prepara el pueblo de Indaparapeo a través de la Feria Internacional de Pirotecnia a iniciar este próximo viernes. Los visitantes podrán admirar el arte de los fuegos artificiales, que de acuerdo al alcalde del lugar, Eric Magaña, el trabajo que se realiza busca generar el menor impacto al medio ambiente. Algunos de los países que nos visitan que usan materiales sustentables para que sean más amigables al medio ambiente y a la atmósfera, y entonces de esta forma pues ir avanzando en el tema de la modernización de los fuegos pirotécnicos para dar un muy buen espectáculo, pero sobre todo sin un costo ambiental. Entonces estamos preparados para recibir a todos los visitantes. Alberto Morroy Pérez, organizador del evento, señaló que solo el Estado de México y Michoacán promueven este tipo de juegos pirotécnicos. A un evento como este, la verdad, solo 2 en el país, y este está dando saltos muy interesantes. Vamos a tener también compañeros de Argentina, de Perú y de Rusia. Entonces creo que va a estar formidable, va a haber eventos de drones. El encuentro une culturas mediante el intercambio de técnicas, por lo que este año el país invitado es el Líbano. Esta visita soy muy feliz para probar el pirotécnica aquí en México, especialmente que me gusta la gente mexicano. Tenemos la misma cultura. La feria se desarrollará en la unidad deportiva del municipio, en donde se espera la asistencia diaria de 3,000 personas. Para la radio y televisión pública de Michoacán, Heriberto Santos, Guadalupe Becerril. Y precisamente para esta feria de pirotecnia en el municipio de Indaparapeo ya se tiene establecido un protocolo para así brindar seguridad y tranquilidad a los pobladores y visitantes que lleguen a esta fiesta. Ir mejorando el protocolo que siempre establecemos para tener una feria más segura. Dentro de esto pues se innovaron ciertas cosas, el área para personas, adultos mayores, personas que tengan alguna discapacidad, se les va a asignar un lugar para que puedan apreciar lo que es el evento de una manera pues totalmente cómodos y que estén fuera de riesgo de sufrir algún incidente, estableciendo puestos de control, tanto internos como externos, y obviamente contamos con unidades de respuesta inmediata para cualquier tipo de situación que surjan en el evento. Esto siempre nos va a dar la tranquilidad de que las personas asistan al evento sin miedo a que pueda pasar algo. Ya tenemos esta invitación del 14 al 16 de abril en el municipio de Indaparapeo. Por otro lado, con gran participación del público, los recintos de la Secretaría de Cultura aquí en Michoacán concluyeron actividades de Semana Santa en el estado. La Cultura de Michoacán invitó al público en general a disfrutar durante la Semana Santa de los espacios culturales de la dependencia y de las diferentes exposiciones que en ellos se albergan.
Para que las y los visitantes conocieran los espacios, la titular de la dependencia, Tamara Sosa Alanís, informó que los recintos culturales permanecieron abiertos y con muy buena afluencia, por lo que se pudo abrazar la riqueza cultural de Michoacán. Es así que los centros culturales como Clavijero y antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro albergaron grandes exposiciones como la 17ª Bienal Internacional del Cartel en México, el Archivo Dominique Jonard, la muestra colectiva Santa Cruz, Construcción y Color, así como una recopilación gráfica de más de 20 artistas, entre otras. Por otra parte, el Macás, en el Museo del Estado se disfrutaron de las exposiciones Entorno y Erandini, así como Zapichu, Visión del Pensamiento Infantil Purépecha, y también estuvieron abiertas las salas permanentes de la Casa de la Cultura de Morelia y el CRAM de Zamora, que ofreció la magna exposición de semilleros creativos. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, con información de Dafne Gutiérrez. Además, en el marco de la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro, se abre la invitación a poetas y narradores a divulgar su obra. La Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro anuncia la convocatoria del 8º Encuentro de Poetas y Narradores José Rubén Romero, en el que convoca a escritores mexicanos a participar y demostrar su talento en narrativa o poesía. Mireya Aguilar, promotora de la FILIT, comenta al respecto. Desde hace algunos años, para la FILIT, nos hemos puesto como objetivo difundir, divulgar la creación literaria de los escritores michoacanos, y desde el año 2020 que ha aumentado la participación no solo de escritores de aquí de nuestro estado, sino de varias partes de la República y del país. Es para nosotros un gusto estar contribuyendo en la creación literaria. La convocatoria está abierta hasta el día 26 de abril de 2023. Los textos que se seleccionen serán publicados en la antología literaria Raíces a una Voz, que se presenta en el mes de septiembre en la ciudad de Tacámbaro, en formato presencial y virtual. Envía tus textos a poetasinarradores@filit.com.mx. Puedes participar en lengua español o en cualquiera de las lenguas de América, enviando una traducción de tu texto. Bueno, vamos a invitar a todos los escritores michoacanos, mexicanos y de cualquier país que deseen participar. Serán bienvenidos. Para nosotros, para el comité organizador, será un gusto publicar sus textos y contribuir en la divulgación y en la creación literaria. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, informó Julieta Flores Apien. Ya está la invitación para todos nuestros artistas literarios, pues que manden su obra para que sea publicada. Esto ha sido todo de mi parte. Yo soy Jimena Ruiz y regreso al otro lado del estudio con Erich y Gerardina. Muchas gracias, Jimena. Y bueno, volvemos a información general. Y es que este lunes llegaron ya a México los restos de Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, michoacana, que era soldado del ejército de Estados Unidos y que fue encontrada sin vida dentro de la base militar en Texas. Y que el día de mañana, pues también se espera que se realice una serie de actividades para despedirle en el municipio de Tacámbaro. Aquí la información. El día de hoy llegan a territorio mexicano los restos de la joven Ana Fernanda Basaldúa Ruiz, michoacana, que fue encontrada muerta dentro de la base militar de Fort Hood, Texas, luego de denunciar acoso. De acuerdo con información de la Secretaría del Migrante, será este martes que su familia podrá darle el último adiós a la joven originaria de Tacámbaro. Fue el pasado 13 de marzo que la joven militar fue encontrada muerta. Se desconocen las causas de muerte, pero previo a esto, la joven dijo a su familia que sufría acoso. Sus restos fueron repatriados y llegan este lunes para posteriormente ser sepultada en su natal Tacámbaro. Ana recibió los honores funerarios militares en Estados Unidos el pasado 6 de abril, concluidos los trámites para el traslado de sus restos. Este lunes, finalmente, regresa al país. Eulalia Alejandra Ruiz Arco y Natalie Basaldúa Ruiz, madre y hermana de Ana Fernanda, se trasladaron de Long Beach, California, a México, con las cenizas de la militar, que será velada a partir de las 10 de la mañana para por la tarde tener una misa. Con información de Yesenia Magaña, para la Radio y Televisión Pública de Michoacán.
Un hecho que sin duda se debe esclarecer la muerte de Ana Basaldúa, porque no es la primera vez y en esta base militar de Fort Hood ha sido también constante las quejas y los presuntos suicidios que ha habido y que no se han investigado. Y también en el 2020 hay que recordar que murió en circunstancias muy similares Vanessa Guillén, de quien se hizo también un documental en una plataforma multinacional. Deberán ser esclarecidos, como señalas, no solamente este caso, ¿no? Sino desafortunadamente lo que está ocurriendo y que, bueno, también ha sido una situación sumamente compleja para los familiares, para la hermana, para la madre de este proceso, claro, ¿no? De repatriar lo que es el cuerpo y que desde luego, el día de mañana, el despedirla en el municipio de Tacámbaro, y también el llamado que hacen a las autoridades de los Estados Unidos y del país, desde luego, el esclarecimiento de este deceso. Y con esta información nos despedimos de nuestros amigos de Mexicanal. Tenemos una cita el día de mañana. Gracias por acompañarnos. Les saludamos, como siempre, a las personas que nos siguen en los Estados Unidos y al sur de Canadá, pero después de la pausa, más información, Gera. Así es, regresamos enseguida con más información general. Los deportes, si le cambia, se lo pierde. Sistema al pueblo. No hay nada más democrático que una discusión. Para nosotros disentir no es un problema, sino una obligación. No hay reglas. No, espérate, ¿hay reglas? Para entender la situación en Michoacán tenemos que entender la situación en México. Primero los pobres, esos serían los primeros que tendríamos que atender. Pero no podemos seguir así. Bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública de México. Y no es para muchos grato el ponerte frente a un espejo. Me preocupa cómo se politiza el movimiento feminista desde los partidos de izquierda. Pero yo creo que más que conquistar espacios, yo creo que es de construir los espacios. Lo estamos rompiendo todo para volverlo a hacer de nuevo, porque nadie se había planteado el que el sistema en el que vivíamos estaba discriminando, oprimiendo. La violencia económica es la violencia que perpetúa todas las demás. Todavía muchas mujeres no podemos acceder a una educación formal. Bienvenidos a Peras y Manzanas. Todo el sistema al pueblo. Yo tramité mi INE en México. Y yo en el extranjero. Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita. La mía también. Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México. Con la mía también. Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país, recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano. Mi INE es mi voz en México. Y en el extranjero. Hoy vamos a hablar del drag queen. Hay muchos tipos de dragas, las que dan show, pues nada más hay personas que salen así de antro simplemente. También es un trabajo, no es nada más de, ay, me voy a vestir de mujer y voy a hacerla más, no. Nos apagaban las luces del escenario y nos hacían bajarnos. Yo soy la queen. Todo el sistema al pueblo. Del 1 al 16 de abril, Uruapan es la capital mundial de las artesanías, con el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos de Semana Santa, que inicia con el colorido desfile de las comunidades artesanales. Admira y adquiere hermosas artesanías de todos los rincones del estado y conoce las mejores piezas que participan en el concurso estatal de artesanías en la Casa de la Cultura. Vive nuestra tradición y orgullo. No te lo puedes perder. Michoacán, honestidad y trabajo. Gracias por continuar con nosotros aquí a las 8. Tenemos más información. La canasta básica en la entidad registra un decrecimiento desde el mes de octubre del año pasado al 7 de abril de este 2023 de 2.5%. Así lo informó el secretario de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán, Claudio Méndez Fernández. En Uruapan la diferencia es de 79 pesos, siendo el mejor lugar para encontrarlo el mercado municipal. En Lázaro Cárdenas, Soriana con 1,015 pesos, con 153 pesos por debajo del mercado municipal. Morelia se lleva el primer lugar en esta medición, Soriana con 965.10 pesos, 230 pesos por debajo del mercado San Juan. En Apatzingán tenemos que el mejor precio lo encontramos en Aurrera
con 1,032 pesos, en Zamora con 989 pesos, que son 250 pesos por debajo del mercado municipal, y en Zitácuaro, Urrera con 1,014 pesos, 70 pesos por debajo del mercado municipal. Por último, este es el comportamiento también de la canasta básica. Ahorita estamos entre lo más alto y más bajo de la adquisición, con 274 pesos por debajo del costo más alto. Y por último, los 1,239 pesos, que es la cotización más alta, es el monto mínimo en el que ha llegado en la canasta básica en los precios de quienes. El sector empresarial de Michoacán busca mayor coordinación con el Estado a través de una nueva agenda para impulsar al sector de la construcción. Así lo informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, Raimundo López Olvera. Estamos trabajando en sinergia, estamos estableciendo puntos de acuerdo, propósitos comunes para impulsar el desarrollo económico en el estado de Michoacán. Vamos muy bien. ¿Hay una agenda delineada? Estamos estableciéndola en la construcción. Yo tengo un plan de trabajo, pero hay un tema de alinearnos. Las propuestas que tenemos los empresarios del estado, alineado con el apoyo y lo que requerimos, reciprocidad, es un acuerdo recíproco del gobierno, las autoridades, para poder llegar a buen fin ese plan de trabajo. Muy importantes. El primero es crear un ambiente de negocios propicio. El tema de la certeza jurídica, el tema también de impulsar a los jóvenes y en las diferentes regiones. Sobre todo vamos a trabajar mucho en las regiones al interior del estado. La Asociación Nacional de Especialistas Fiscales señala que existen grandes retos para los contribuyentes en nuestro país en este 2023. Jorge Mora con los detalles. Los contribuyentes en nuestro país enfrentan grandes retos en temas fiscales para este 2023. Ante la situación actual que vive México, Carlos Monarres Córdoba, presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, la ANEFAC, aclaró que esto también le genera gastos importantes a los contribuyentes. Creo que hay muchos retos. Yo te diría que hoy día la cantidad de obligaciones fiscales que tienen los contribuyentes es uno de los retos más importantes. ¿Han escuchado ustedes la famosa palabra del compliance fiscal? Es que es cantidad de información que el contribuyente tiene. Hoy tienes un buzón tributario, hoy tienes muchísimas declaraciones informativas, hoy tienes que cumplir con requisitos. Yo te diría, hoy día el contribuyente tiene que incurrir en un gasto simplemente para cumplir con obligaciones de carácter formal muy importante. El no cumplir con todos los requisitos implica retos importantes para el contribuyente, señaló el líder nacional de la asociación. En ciertos riesgos, hay que recordar que el no cumplir con estas obligaciones puede traer algunas medidas, cancelación de sellos digitales, o imposibilidad de facturar, algunas multas administrativas. Entonces, sí, hay un principio muy añejo que decía que el pagar impuestos tenía que ser tenía que ser cómodo, tenía que ser seguro y que tenía que ser fácil. Déjame ser así de específico. Yo creo que cada día se vuelve más complicado y esto pues no facilita el cumplimiento de las obligaciones. Finalmente lamentó que la certeza jurídica en ocasiones no la tienen los contribuyentes debido al trámite digital de todos los tributarios. El tema de la seguridad y certeza jurídica, el tema de qué está pasando con el cumplimiento de las obligaciones. Oye, todo ya lo tenemos que hacer a través de una página del SAT, en el portal del SAT, pero los formatos de declaraciones no están siendo aprobados en tiempo, no están reconociendo derechos que tienen los contribuyentes. Luego las famosas preguntas frecuentes en donde interpretar y aplicar la ley ya se deja a criterio de la autoridad fiscal. Entonces, te diría, otro de los retos también que tiene el contribuyente es la seguridad jurídica. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán reportó Jorge Mora Díaz de León. Y también el delegado de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales en Michoacán, Edgar Barajas García, señaló que desde el 2014 la fiscalización aquí en Michoacán ha sido correcta. ¿Qué tanto es la fiscalización de las autoridades fiscales? Aquí tenemos ahora 3 autoridades fiscalizadoras en impuestos federales, ¿no? Como lo es el SAT. Tenemos al gobierno del estado en su carácter de autoridad coordinada, se coordina por el SAT para revisar impuestos federales, y ahora tenemos el nacimiento del SAT estatal. Entonces, sin duda todas las armas de fiscalización que se tienen se han estado aplicando desde 2014 a la fecha. Hemos visto un alza en la fiscalización y un alza en lo que ya comentaban de cartas de invitación que
obligan sin ser una facultad de comprobación a que el contribuyente se acerque a cumplir. Aquí en el Estado, ya lo comentábamos con el maestro Carlos, es muy complejo porque gran parte de las actividades del Estado tienen que ver con el sector primario. Y al ver con el sector primario, hay una especie de informalidad en el cumplimiento, no en el pago de impuestos, porque sí se pagan impuestos, sino en el soporte de las operaciones, ¿no? Con Ismael Herrera, adelante. Ya estamos listos en los deportes de esta noche, en este comienzo de semana. Ojalá que haya pasado unas buenas vacaciones, pero vamos ya con la información deportiva porque el fútbol femenil también llega a Cuitio del Canje dentro de los torneos de la Esperanza que está desarrollando la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Como parte de la masificación del deporte, se presentó el Torneo de la Esperanza que se llevará a cabo en el municipio de Acuitzeo del Canje el sábado próximo, donde se contará con visores, apuntó el subdirector de Secufit, Iván Ramiro Ponce. Pues pueden servir también como visorías para detectar a muchachitas que están por ahí en los municipios y que a lo mejor no tienen esas vitrinas y no se dan a conocer de manera tan fácil. Por su parte, la síndico de Acuitzeo, María Elena Aguilar, agradeció el apoyo para poder reunir a las niñas de hasta 17 años. Nos enorgullece mucho ser el primer municipio sede en albergar a las chicas, ¿no? Porque siempre son los torneos varoniles o mixtos, pero es la primera ocasión que Acuitzeo recibe un torneo femenino. En su intervención, Mirna Ruth Cadena Mejía, jefa del Deporte Social de la Secufit, dijo que en esta ocasión participarán representantes de Ciudad Hidalgo, Queréndaro, Tacámbaro, Ario de Rosales, Quiroga, Zacapu y la sede. Que todas y cada una de las regiones han sido incluidas, las 10 regiones del estado de Michoacán. Creemos que esta descentralización del deporte ha sido de gran beneficio para niños y jóvenes. Añadió que se busca rescatar la juventud de los malos hábitos y hasta el momento han participado alrededor de 3.900 chicos entre niños y jóvenes. Creemos que somos una sinergia, todos sumamos a este tipo de situaciones y queremos rescatar a los jóvenes de los vicios, queremos rescatar a los jóvenes de los malos hábitos. Y también a fin de fortalecerse se va a unificar algunos equipos, 30 en total, equipos de fútbol americano y de fútbol flag en la conformación de una nueva asociación. Un hecho histórico se ha llevado a cabo el pasado fin de semana en nuestro estado. Y es que 30 equipos se han unido para formar la Asociación de Fútbol Americano y Fútbol Flag, representados por Cristian Zárate como presidente de la misma. Los que actualmente conforman la asociación buscan tener espacios adecuados y el apoyo de las autoridades para la práctica digna de este deporte. Las necesidades de los equipos son prioritarias para la asociación, así lo declaró Javier Martínez, entrenador en Uruapan. Lo que tratamos aquí es de ver las necesidades que tiene cada equipo y enfocarnos en la posibilidad de solucionarlas o conseguir algún apoyo para las mismas. Entonces, esa es una necesidad, y no solo de ustedes, sino de todos los equipos del estado, porque todos viajamos para jugar. Uno de los objetivos es llevar este deporte a todo el estado y que más gente comience a practicarlo, así como también acercar a más niños y que comiencen a interesarse por el juego. Afirman que también buscan que se les dé apoyo a los jóvenes con becas deportivas y de esa manera seguir con sus estudios. El presidente de la asociación, Cristian Zárate, afirmó que vale la pena apoyar el talento que se tiene en el estado. Que el estado mande jóvenes, se capaciten no solo en fútbol americano, sino también para la vida y regresen y poder tener un estado mejor. Entonces definitivamente hay talento en el estado, únicamente necesitamos apoyo y pues el recurso mínimo para poder practicar el deporte dignamente, ¿no? Además, buscan que más equipos se sumen y así consolidar este deporte en Michoacán. Las disciplinas que pretende fortalecerse, ¿no? Y ahora con esta unificación, pues esperemos sea para beneficio de los propios deportistas. Y también les comento que ya Michoacán tiene representante dentro de lo que serán los Juegos Nacionales de Deportes Autóctonos y Juegos Tradicionales, el cual se va a realizar, por cierto, en la capital michoacana. El equipo Gatos de Franco Reyes se quedó con el primer lugar del torneo regional de Tembimillún que se llevó a cabo en el municipio de Coeneo. El conjunto de los felinos ganó además el derecho de representar a Michoacán en la edición 24 del Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales que tendrá como sede la capital michoacana en el mes de julio próximo.
En la comunidad de Cortijo Viejo, municipio de Coeneo, se dieron cita a 160 jugadores de 40 conjuntos originarios de la región de la meseta purépecha. Mediante la competencia se mantiene vivo el entusiasmo de los jugadores de las comunidades de los municipios de Zacapu y Coeneo, señaló José Luis Aguilera Ortiz, presidente de la Asociación Michoacana de la Especialidad. Cabe mencionar que Michoacán será la sede del 24 Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos, en donde habrá muestras, talleres, además del Campeonato Nacional de Juegos de Destreza Mental. También este año se realizará el primer Foro Panamericano de Juegos y Deportes Tradicionales con la participación de 5 países: Estados Unidos, Honduras, Brasil, Colombia, Panamá y Turquía. Un gran evento el que estaremos recibiendo en Morelia y pues hay que darle seguimiento. También Enrique Pérez fue cesado como entrenador del equipo de reboceros de La Piedad. Platicamos con Martín González en nuestro programa de Meseta Futbolera todos los detalles de esta información y más sobre los planes que tienen. Los tendremos mañana en Meseta Futbolera. Por lo pronto vamos a la información de esta nota. Tras no lograr clasificar en el torneo que recién terminó en la Liga Premier, Enrique Pérez dejó la dirección técnica de Reboceros de La Piedad de acuerdo al comunicado oficial que emitió el propio club michoacano. Agregaron que ya se encuentra trabajando para cubrir la vacante que dejó dicho estratega. Pérez llegó al club en el año del 2020 como auxiliar técnico de Jorge Guerrero y tomó las riendas del equipo en julio del 2021 con 44 partidos disputados, de los cuales ganó 23, empató 9 y perdió 12. Tuvo la oportunidad de meter al equipo a 2 liguillas, una de ellas donde cayeron ante Cafetaleros y la otra no se disputó por situaciones administrativas. Se está a la espera de que se dé a conocer al nuevo entrenador en los próximos días. Y Aguacateros de Peribán suelta el liderato del Grupo 11 en la Liga TDP. Sin embargo, todo se va a definir en la última jornada, aunque bueno, por la diferencia de goleo, H2O no podrá superarlo, a pesar de que Aguacateros va a descansar el próximo fin de semana. Aguacateros de Peribán ganó y sigue firme en el liderato general del Grupo 11 en la Liga TDP y será hasta la última jornada regular de la próxima semana que se definirá el líder de la competencia, pues Aguacateros no tendrá actividad y H2O cerrará en casa con Salamanca FC. Los de Peribán se impusieron en esta fecha 26 y penúltima a Delfines de Abasolo por 3-1 y H2 hizo lo propio tras golear por 9-1 a Furia Azul FC, ambos en condición de local. Con estos resultados, Aguacateros de Peribán sigue en la cima con 62 unidades, en tanto que H2O es segundo con 59, pero mejor diferencia de estos últimos con más 16 por más 12 de Aguacateros, por lo que todo se define en la última jornada regular para conocer quién termina de líder, pues ambos conjuntos ya se encuentran clasificados, junto con Atlético Chavinda, que por su parte ganó en la mesa a Michoacán FC y continúa tercero con 54. Este domingo cerró la jornada con la victoria de 4-1 de Huetamo FC en su visita a Jaral del Progreso. Y el cierre de toda la actividad en las ligas de fútbol del país y donde participan equipos michoacanos, ya sabe, todos los detalles mañana en Meseta Futbolera 7 de la noche. Lo que tenemos en la información deportiva, vamos a la pausa, volvemos. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. La piedra, el chemo activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, canal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Hoy estaremos con Ernesto Núñez, diputado local del Partido Verde Ecologista de México,
Y me dicen los priistas, no, tú no vas aquí, tú vas allá. Y luego, oigan, yo soy priista de nacimiento. Y es cuando me dicen, Neto, tienes que tomar la dirigencia del Partido Verde en Michoacán. No me dijeron que cómo iba a salir esa iniciativa si la había presentado un hombre, que la tenía que presentar una mujer. El tema es cuando llega la gandalle, cuando en lo oscurito presionan para X o Y cosa. Y ese día que gané, yo dije, bueno, ¿qué hago yo en el PRI? Si en el PRI no me quieren. Tenemos más información aquí a las 8 y es momento de escuchar la opinión del doctor Carlos Ortiz Paniagua. Hace 70,000 años iniciaron las travesías migratorias desde África y actualmente todos los seres humanos somos migrantes o descendientes de migrantes. Hola, soy Carlos Ortiz, profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La especie humana ha sido migrante por naturaleza y parte de su éxito obedece a la movilidad para encontrar mejores condiciones de vida. Las causas de la migración han sido muy diversas a través de la historia y se relacionan con hambrunas, guerras, persecuciones políticas, étnicas o religiosas, desempleo, catástrofes climáticas, trata de personas y recientemente ha aparecido la migración por turismo. Todas estas causas detrás de sí contienen el deseo de la población migrante de mejorar su calidad de vida y tener mejores oportunidades laborales, de salud, de ingreso y de autorrealización para sus familias. México, después de la India, es el país que más personas expulsa o emigran, con cerca de 13.5 millones. 11 millones están en Estados Unidos. De sobra, conocemos que han mejorado su calidad de vida y la de sus familias, pero también sabemos los beneficios que traen a la economía mexicana, por ejemplo, con las remesas. El tránsito de las migraciones centroamericanas por México, con fines de llegar a los Estados Unidos y algunos ya de permanecer en el país, ha tenido una larga tradición de por lo menos 40 años. Pero en los últimos años, las condiciones económicas y políticas de Centroamérica, los efectos del cambio climático, el endurecimiento de las políticas migratorias, particularmente estadounidenses, han provocado que aumente significativamente el tránsito de centroamericanos por México. La tragedia ocurrida la semana pasada, con 40 migrantes fallecidos y 28 de ellos heridos en Ciudad Juárez, es solo un botón de muestra de los riesgos que enfrentan a diario estas comunidades de migrantes que sufren de todo tipo de abusos. Son vulnerables a humillaciones, agresiones y despojos. En Michoacán hemos visto el efecto de la creciente ola migratoria. Esta ola migratoria centroamericana que sabemos de personas que llegan y han llegado aquí como parte de su tránsito a otro destino, pero que para muchos de ellos ya ven a Michoacán como su destino. Los migrantes buscan una oportunidad y lo menos que podemos hacer es tratarlos bien, ayudarles en la medida de nuestras posibilidades, darles empleo y una mano amiga para que se inserten en la sociedad. Los inmigrantes no te van a quitar el empleo, ni tampoco oportunidades, y sí van a trabajar muy fuerte para construir una mejor sociedad. Sin duda, un enorme desafío actual es la convivencia, tolerancia e inserción social con diferentes culturas e ideologías. Pero ¿cómo podemos resolver para que, más que un problema, la migración se vea como la gran oportunidad para la generación de una sociedad más próspera, más plural y justa? Sin duda, los gobiernos federal, estatal y municipales y las organizaciones humanitarias tienen mucho que aportar en esta labor de dignificar y apoyar a los migrantes. Después de todo, alguna generación pasada en la historia de nuestras familias han estado presentes las migraciones.
Gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la oportunidad y gracias a ti por tu atención. Es cuanto. Así es, la migración y además que es un derecho humano, migrar a donde más convenga para nuestras familias. 58 millones de pesos son destinados a la reconstrucción y también rehabilitación de escuelas que sufrieron daños en 6 municipios de la entidad. Esto derivado de los sismos de septiembre. Parte del fortalecimiento institucional, la Secretaría de Educación en el Estado realiza una inversión de 508 millones de pesos en 61 municipios para 331 obras educativas de los niveles básico, media superior y superior. Así lo señaló la titular de la dependencia, Gabriela Molina Aguilar. Los criterios de validación, atendemos rezago, marginación, incidencia delictiva, matrícula. Priorizamos mucho el poder impactar al mayor número de estudiantes, el índice de desarrollo humano y también las escuelas que se encuentran, sobre todo en Morelia, asentadas en las zonas donde se trabaja barrio bienestar y donde existe incidencia delictiva. Agregó que de manera especial ya se atienden las escuelas afectadas por los temblores en Apatzingán, Aquila, Chinicuila, Coahuayana, Cualcomán y Uruapan. El desglose de lo que tenemos también por el sismo que se está invirtiendo son 58 millones. Una parte importante de la infraestructura que se atenderá en educación básica, reitero, es en la zona siniestrada. Destacando también, por ejemplo, una escuela de Zamora, que entiendo que Scop nos detallará, que tuvo un impacto a partir de los siniestros. Y tenemos la aportación con la federación que se aplica el seguro con 116 millones de pesos, más 2 que ya habían sido producto de otro siniestro, que nos da una inversión total para zonas siniestradas de 119 millones de pesos. En general, señaló la funcionaria, el objetivo es alcanzar el 100% de escuelas atendidas de manera paulatina en 5 años. Y en específico, las escuelas dañadas por los sismos se pretende estén terminadas en aproximadamente 2 meses. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Heriberto Santos y Leticia Ruano. El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en la entidad, Rogelio Sarasúa Sánchez, detalló que como parte del fideicomiso de Escuelas al 100, el campus de Zamora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo recibirá 63 millones de pesos para su conclusión. Es un campus que empezaron la ejecución en 2011 y así se quedó. Tenían 55 millones aprobados y ahí nada más aplicaron alrededor de 30 millones porque les ganaron los tiempos. Y pues no era necesario concluir esta infraestructura. Hay un documental muy bueno del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que ahí está el QR que se puede descargar, la que sigue por favor. Y bueno, la intención es dejar operativo ya el campus. Para eso la Federación con Escuelas al 100 está invirtiendo 27.6 millones de pesos. El gobernador nos instruyó que de remanentes que tenemos del FAB se incluyeran ahí 35.6 millones de pesos, que ya también se asignaron para una bolsa de 63 millones y con esto ya quedará el campus operativo. La licitación ya fue emitida y bueno, nosotros tenemos ya previsto también que a finales de abril se tenga el fallo para que inicien las obras. Un espacio que la región desde luego lo demanda y que es importante desde luego el tema que se le dé seguimiento y desde luego que se concluya claro que este nodo o este campus de la Universidad de Michoacán. Y con esa información llegamos al final. Tenemos una cita el día de mañana. En nombre de todas las personas que hacen posible este espacio informativo, agradecemos su atención. Nos vamos, Gera. Claro que sí, pero lo esperamos mañana. Cuídese mucho. Gracias. En Caja Morelia Valladolid ya puedes obtener tu crédito en línea. Hasta 80,000 pesos sin aval y en menos